Bueno, ya vamos a comenzar con el tema que se llama, bueno, yo le puse los católicos y las películas de terror. Vamos a hablar más que nada sobre un poco del cine, de las películas de terror, el cine de terror. Y después vamos a también hablar acerca de cómo los católicos, o en este caso nosotros jóvenes católicos, deberíamos o debemos de reaccionar ante este tipo de películas. Y pues también vamos a recordar algunas cosas de las películas que ya vimos, que son, bueno, las que les dejé, ¿no? El Conjuro y ese tipo de películas. Bueno, este tema es muy interesante, o a mí se me hace muy interesante porque, bueno, ya saben que a mí me gusta mucho ver películas y pues yo pienso que eh, de las películas podemos sacar muchas cosas, podemos aprender cosas y las podemos usar para enseñar otras cosas, ¿no? Depende de pues el mensaje que sean estas películas, que nos den las películas. Ok, entonces vamos a comenzar. Primero, así muy general, pues el cine. El cine tiene un poco más de un siglo de historia. Eh, bueno, pues en el contexto de hoy es de lo más cotidiano, ¿no? Es una actividad muy normal, muy cotidiana. Probablemente, pues en estos tiempos de pandemia ya tiene tiempo que no van a un cine como el lugar físico, pero pues seguramente han visto películas en la televisión, en internet, por Netflix, por todos esos tipos de plataformas. Entonces, pues muy seguramente ustedes han visto películas en esta semana, en este mes, más de una película de cualquier género que les guste, pero es casi seguro que lo han visto, ¿no? Eh, este cine puede ser analizado y debe ser analizado porque pues contiene una gran cantidad de elementos que cuando se conjuntan en una sola obra van a comunicarnos un relato, es decir, van a dar pues una historia, pero esa historia también va a dar un mensaje que puede ser implícito o explícito, ¿no? Implícito pues significa que tienes que llevar a cabo un análisis de la película, de su contenido, para poder captar ese mensaje. Y explícito pues significa que la película por sí misma te va a dar ese mensaje de manera directa. Entonces, pues una sola película o un género de películas o un grupo de películas nos pueden servir, como les decía, para aprender, para enseñar, es decir, como un recurso didáctico. Podemos ocupar un conjunto de películas para aprender acerca de historia, tal vez historia de México, historia de otro país, o podemos usarlo para aprender acerca de pues un evento histórico, ¿no? Las guerras mundiales, por ejemplo, etcétera. De un montón de temas podemos aprender mediante las películas. Bueno, pues esto quiere decir que podemos hacer una revisión crítica de todas las películas, de todo el cine en general, y pues en este caso vamos a revisar el género de las películas de terror. Eh, pues ya entendimos que revisando críticamente, en este caso las películas de terror, vamos a poder descubrir mensajes que a veces son implícitos, a veces son explícitos, pero que están ahí y que nosotros como jóvenes católicos no podemos ignorar, sobre todo porque el tema de las películas de terror pues es a veces como eh, ¿cómo se dice? Pues como un tabú, ¿no? Entre los católicos. A veces escuchamos muchas cosas, pero realmente no estamos tan seguros de qué cosas son ciertas, qué cosas son falsas. Entonces, bueno, pues primero está esta pregunta, que es pues interesante y a la vez es muy compleja, tiene muchas respuestas. ¿Por qué vemos películas de terror? De esta pregunta pueden sacarse otras muchas, como por ejemplo, pues por qué hay tantas películas de terror, por qué son tan exitosas, eh,
por qué hay tantos géneros o subgéneros de películas de terror, por qué pues nos gustan o por qué hay gente, personas que a lo mejor les provoca un poco de pues no se sienten muy bien al ver las películas de terror, ¿no? Pero de todos modos las ven. O sea, ¿por qué sucede eso? No sé si ustedes sean de esas personas que a lo mejor pues sufren mucho cuando ven una película de terror, pero aún así las ven y a lo mejor no saben por qué. Bueno, pues de estas preguntas el análisis puede ser filosófico, puede ser psicológico, sociológico y hasta comercial. Entonces, para poder comenzar a contestar estas preguntas, también hay que revisar o recordar lo que es el miedo. Y pues rápidamente, el miedo en su definición de diccionario, pues es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Y este peligro real o imaginario lo vamos a tener con otro sentido un poco más adelante. Pero es importante esta parte de entre lo real y lo imaginario. Bueno, mientras tanto, pues vamos a ver estas dos citas. La primera es de H.P. Lovecraft, que no sé si lo conocen, pues era un escritor de cuentos de terror, o más bien de horror. Su personaje más famoso, ¿no? Que es Cthulhu o Cthulhu, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, ya más o menos lo ubican por eso. Escribía cuentos de terror. Eh, y él decía, la emoción más vieja y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y luego pues ahí viene una frase, bueno, algo que yo digo, que es que ver películas de terror es una respuesta cultural a un impulso natural acerca del miedo. Bueno, ¿qué vamos a entender por esto de una respuesta cultural a un impulso natural? Pues bueno, en este esquema viene más o menos eh, organizado. Traté de describir cómo pues se pasa del miedo, de una naturaleza del miedo, a la globalización del terror o a las películas de terror y todo el mercado de terror que hay hoy en día. Bueno, pues como decía Lovecraft, y que seguramente muchos filósofos, psicólogos, sociólogos, científicos en general concuerdan, pues el miedo es una de las emociones básicas que controla el sistema límbico. El miedo, junto con la ira, la alegría y la tristeza, pues ya saben, esas que vienen en la película de Intensamente, esas son las emociones básicas, ¿no? Entonces, el miedo es una de ellas. Quiere decir que pues el humano lo tiene eh, intrínsecamente, eh, pues desde el inicio de la historia de la humanidad, el miedo seguramente tuvo ese papel o esa responsabilidad de generar reacciones que permitieran la supervivencia de la especie, del ser humano o incluso de los antecesores del ser humano. Eh, por ejemplo, pues cuando se encontraban frente a un depredador que veían que podía asesinar a un miembro de su especie, pues eso les daba miedo o alguna otra reacción parecida que los hacía pues actuar, huir de ese depredador. O no sé, por ejemplo, en la noche cuando no veía nada y cualquier otra grupo de humanos o un grupo de depredadores, pues era más fácil que los atacaran. La noche les provocaba ese miedo y entonces ellos buscaban cómo protegerse o cómo huir de esa noche, pues se iban a las cuevas y tal vez cuando descubrieron el fuego, pues hacían fogatas. Es decir, pues este miedo ha estado desde siempre, ¿no? Podría decirse que tiene un origen natural para el ser humano. Y de la naturaleza del miedo también se puede hablar acerca de que el miedo provoca reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo, en nosotros. Por ejemplo, pues que cuando hay miedo, el cuerpo se alerta, el sistema se alerta, entramos en un pues estado
de alerta, circula mejor la sangre, empieza a circular más rápido, y pues recibimos también una carga de adrenalina, entre otras muchas cosas que pues si fuéramos, no sé, médicos o enfermeros podríamos entender mejor acerca de los efectos fisiológicos que tiene el miedo en el cuerpo. Este, bueno, también hay procesos psicológicos en los que el miedo tiene una relación. Por ejemplo, hay teorías psicológicas que dicen que el tipo de personalidad de alguien va a influir en cómo reaccionamos al miedo y emociones similares. Entonces, según estas teorías, depende de tu personalidad para que tú seas de esas personas que tal vez no disfrutan para nada las películas de terror, que las evitan a toda costa, o de las personas que pues las sufren, pero las disfrutan también hasta cierto punto. O de plano, si eres de esas personas que son adictos al género de terror y adictos a una búsqueda de emociones. Este, bueno, pues estos factores que tal vez son más personales, más del individuo, se socializan también. Se comienzan a socializar primero pues en los núcleos más pequeños, ¿no? Como son la familia o amigos o conocidos muy cercanos. Esto pues lo pueden entender cuando por ejemplo ustedes, no sé si lo hicieron o probablemente lo hicieron, ¿no? Que se juntaban con sus primos o se juntaban con sus amigos a contar historias de terror. Pues algo así sucedía en tiempos muy lejanos, muy pasados, ¿no? La gente de una misma tribu, de una misma comunidad, se juntaba, probablemente pues los ancianos o mujeres, hombres que tenían pues más experiencia, comenzaban a contar las historias que a ellos les parecían sorprendentes, ¿no? Que a ellos les parecían interesantes, historias acerca de, pues más que nada espíritus, ¿no? Cuando comenzaba la humanidad, eso era, eh, vaya, lo que provocaba sorpresa, los espíritus, el espíritu de la lluvia, el espíritu de la noche, espíritus de animales, todo eso, ¿no? Entonces se juntaban y comenzaban a contar esas historias. Luego pues pasa el tiempo, las tribus o las comunidades van creciendo, después ocurre una difusión probablemente por reubicación primero, es decir, que una persona, un miembro de una cierta tribu, viajaba a otra comunidad, a otro pueblo, para, para hacer mercado, para viajar o cualquier otra razón, pero llegaba a otro lugar. Y cuando llegaba allá, pues empezaba a contar las historias del lugar de donde es originario, ¿no? De su pueblo original. Entonces, esa historia que primero estaba nada más en un lugar, se expandía, se hacía más grande, se hacía un poco más conocida. Después, pues ese ciclo se repetía, más personas salían de un lugar a otro, se expandían las historias, a lo mejor se fusionaban historias de dos lugares y eso hacía que crecieran, que se hicieran más interesantes y probablemente pues que dieran más miedo. Y al fusionar dos miedos diferentes, tal vez se creaba otro miedo nuevo que era más grande. Eso desemboca o provoca una popularización del miedo, que ya tiene que ver con la cultura. Eh, es decir, que pues el contexto geográfico, histórico, natural de cada tribu, de cada comunidad, de cada pueblo, cuando eran más grandes, pues se reflejaba en las historias que ellos se contaban. No es lo mismo las historias o los cuentos de miedo que se cuentan en, en África, por ejemplo, que en Europa occidental, ¿no? O en Asia, o los que se contaban en América. También, pues el tiempo, el factor histórico tiene pues que ver aquí, ¿no? En la parte de la cultura. No es lo mismo los miedos, las historias que se contaban hace 5000 años que las que se contaban hace 2000,
que hace 1000, que hace 500 años, que las que se cuentan ahora hoy en día, ¿no? Eh, bueno, pues finalmente, después de este proceso, llegamos a una época de globalización. Eh, todo se, todo se, mm, ¿cómo decirlo? Toda la cultura se globaliza y entra a una lógica de mercado, ¿no? Entonces, si hace 2 siglos tal vez, pues la gente que tenía acceso a poder escribir, a poder publicar un libro, se dedicaba a contar sus historias de terror y las publicaba, y entonces estos libros, estos cuentos tenían éxito, pues ya pasaba el tiempo y se imprimían más y más libros, tenían más éxito, ¿no? Después, pues les digo, hace un poco más de un siglo comienza la historia del cine. Los libros que eran más exitosos, pues inmediatamente se adaptaron al cine. Eh, con las décadas 50, 60, 70, pues empiezan a haber más y más películas y más monstruos, más y más géneros, más y más temáticas de películas de miedo, hasta llegar pues al siglo XXI, a una globalización del terror, en donde todo se puede vender y entonces también todo puede ser terror y todo puede ser terror. Lo vemos cuando pues vemos películas que son remakes o nuevas versiones de cuentos o historias anteriores, pero se vuelven a utilizar pues simplemente para poder vender, para poder hacer más dinero. Y de esa película pues surge una secuela o surge una versión pero animada o surge cualquier variedad que permita sacar más dinero de ese contenido, que en este caso el contenido es el terror. Entonces tenemos que hoy en día se puede hacer terror casi de cualquier cosa y lo vamos a ver pues a continuación, ¿no? Cuando ya entramos de plano al cine de terror. Y el cine de terror, pues les digo, es amplísimo porque en esta globalización todo se vende y pues se puede hacer terror de todo y todo se puede vender como terror. Tenemos un montón de subgéneros de cine de terror. Aquí les pongo nada más unos pocos. Por ejemplo, el cine de monstruos, pues tal vez es el más clásico, es el primero que surgió. Los monstruos clásicos son los vampiros, en el caso del Doctor Drácula, eh, las momias, el hombre lobo, el monstruo del Doctor Frankenstein. O sea, esos son los libros que se hicieron películas y que fueron las primeras películas de terror, los monstruos, ¿no? Eh, Luego con el tiempo pues van a surgir nuevos monstruos más raros, más modernos. La ciencia ficción y extraterrestres, que es un caso pues un poco especial, pero básicamente es ese terror que se genera, por ejemplo, en las películas de Alien, en las películas del Depredador, en las películas de invasiones de extraterrestres, donde los extraterrestres pues pueden ser los típicos verdecitos, o pueden ser máquinas, o pueden ser monstruos todos raros, ¿no? Pero esa es la ciencia ficción de los extraterrestres. Luego está el ecoterror, que como su nombre lo dice, pues eco, de naturaleza, es terror que genera la naturaleza, principalmente con los animales. El ejemplo más claro, pues obviamente es Jaws, ¿no? Tiburón, eh, que fue una película o una serie de películas que tuvo mucho éxito y que pues dejaron muy mal a los tiburones al punto que casi cualquier persona pues le vamos a tener miedo a estos animales, aunque sea más probable morir por el ataque de una vaca que mordido por un tiburón. Pero bueno, ese es el alcance que tienen las películas de terror. También hay otras en donde, no sé, otros animales como las arañas, las serpientes, pues son las que se utilizan, ¿no? El género slasher
Es acerca de asesinos y sobre todo de asesinos psicópatas o asesinos en serie, en donde durante toda la trama este personaje va a estar persiguiendo a sus víctimas hasta pues conseguirlas, ¿no? Los ejemplos que se me vienen a la cabeza pues son las de Halloween, las de Freddy Krueger, sé lo que hicieron el verano pasado y ese tipo de películas, ¿no? El thriller es de misterios o crímenes y se llega a parecer mucho al suspenso, pero la diferencia es que en el suspenso el espectador, o sea, ustedes, nosotros, sabemos qué va a pasar porque lo podemos ver, pero el personaje principal no lo sabe, no sabe qué va a pasar, entonces eso es lo que nos genera ese sentimiento de suspenso. Eh, el gore, bueno, pues ese ya no sé si lo conocen, también es un poco popular y ya pues cae más que en el terror, en el horror, que hay una diferencia importante, pero digamos que el terror es el sentimiento que te da ante lo que va a pasar y el horror es cuando ya lo estás viendo. El horror es una repulsión que te causa lo que estás viendo. Entonces el gore pues es simplemente sangre y muchas vísceras y todo eso y cosas más feas, ¿no? Luego, pues el terror paranormal o sobrenatural. Y aquí, como vemos, hay como una división. Está el miedo o el cine de terror generado por cosas, mmm, no sé si naturales o un poco más normales, reales. Y está el terror sobrenatural por el otro lado. Entonces, eh, pues digamos, de este lado está las películas de animales, de asesinos, de monstruos y de extraterrestres, ¿no? Que de alguna manera los monstruos, el hombre lobo, sabemos que pues es un hombre que a la luna se convierte en monstruo. O los aliens, pues sabemos que son cosas que vienen de otro planeta. Pero hay una diferencia con el terror paranormal o sobrenatural, que se crea a partir del miedo a lo desconocido. Y esto de lo desconocido es importante, lo vamos a revisar. Pero primero, pues esta cita de Lovecraft, que no estaba completa, completa sería: la emoción más vieja y más fuerte de la humanidad es el miedo, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo desconocido? Eso es realmente lo que a nosotros nos interesa hablar, más que de monstruos y aliens y todo esto, porque pues por el simple hecho de que gran parte de lo que para otras personas, para otra gente puede ser desconocido o puede ser sobrenatural, para nosotros no es tan desconocido. Nosotros, pues como católicos, obviamente. Entonces, primero vamos a ver esto, lo desconocido, lo que de plano no se conoce, que nadie conoce, ni creyentes, ni gente atea, ni científicos, ni filósofos, pues pueden saberlo, ¿no? Si, por ejemplo, las historias de Lovecraft pudieran ser posibles, o el caso de Stephen King, que, bueno, les vuelvo a comentar, si en caso de que no conozcan a Lovecraft, pues era el escritor que se caracterizó por escribir horror cósmico. ¿Qué es el horror cósmico? Pues criaturas casi elevadas a deidades, criaturas monstruosas que viajaban entre las dimensiones, viajaban entre las galaxias. Eh, Les decía el caso de Cthulhu, pero hay muchos otros monstruos creados en el universo de Lovecraft que pues se supone se encuentran en dimensiones lejanas o tienen un tamaño mayor a una galaxia, etcétera. O sea, son cosas muy así, muy locas que obviamente la ciencia no podría conocer y que pues en este caso nuestra fe católica no es que no lo explique, sino que tal vez nosotros no lo podríamos entender o no lo hemos entendido,
o tal vez se está estudiando, tal vez hay gente dentro de la Iglesia Católica que se dedica a un poco teorizar o hablar sobre estos temas, pero pues todavía es como un tema muy lejano que no entendemos. Entonces, digamos, no sabemos muy bien cómo encajaría todo eso de ser posible en la remota caso de que fuera posible, cómo encajaría con nuestra fe. Eso, digamos, es lo desconocido. Pero lo desconocido, pues ya es otra cosa, es lo que les decía yo, ¿no? Para otra gente, otras personas que a lo mejor no tienen la fe, pues eso es desconocido, los fantasmas, todo esto. Pero para nosotros, pues tampoco es tan desconocido que digamos, ¿no? Una cosa es, pues decir que no lo hemos entendido, que no nos hemos acercado a estos temas, y otra cosa diferente es que nosotros digamos eh, que no sabemos si es real o no. Entonces, pues nosotros los católicos, así como otras religiones, prácticamente todas las religiones, pues sabemos que hay niveles de existencia, ¿no? Están los minerales, luego los vegetales, animales, los humanos y pues más arriba está Dios. Pero también sabemos que entre nosotros y Dios, digamos, ahí entre esos dos lugares, pues también hay otras criaturas, el caso de los ángeles y el caso de pues los demonios, ¿no? Que tienen una naturaleza sobrehumana, pero que pues no son Dios. Entonces, de ese tipo de películas sabemos que tratan sobre todo acerca de posesiones, de exorcismos, de maldiciones, de casas embrujadas, de espíritus malignos, fantasmas, creo que ya dije, y etcétera, ¿no? Todo ese tipo de elementos. Y aquí pongo tres películas que creo yo que son las más representativas y que aparte son bastante buenas en su género. El Exorcista, obviamente, ¿no? Es pues de las más icónicas, es de las más importantes, de las primeras que se hicieron de este subgénero, e incluso pues en varios artículos de sitios católicos, de páginas web católicas, pues he mencionado este ejemplo importante porque por su cercanía, digamos, a lo que realmente sería. Obviamente no todo lo que pasa en la película es real, no todo es así como se muestra, pero varios sacerdotes, personas católicas, han dicho que películas como esta, El Exorcista del 1973, es buena en relación a lo que muestra y a la, digamos, su cercanía a la realidad. Luego está la saga de Insidious, eh, del director James Wan, y bueno, son también son cuatro películas me parece, que tienen una temática más que nada de mediums, ¿no? La mujer que aparece abajo en la derecha es una medium que pues básicamente puede entrar en una dimensión diferente a la realidad y puede contactar con espíritus, puede sentir cosas y todo ese tipo de situaciones. Luego está El Conjuro que son tres películas acerca de Ed y Lorraine. Luego pues también saben, creo que las vieron, que hay películas de Annabelle, no sé si son dos o tres también, y esas películas también han sido mencionadas eh, en artículos de páginas católicas, de sitios católicos, como buenos ejemplos o buenas aproximaciones a la realidad. Otra vez repetimos, pues no es que todo suceda exactamente igual a como sería en la realidad. Obviamente en una película pues todo se adecua para la trama, todo se modifica para que sea más vistoso, eh, más, más llamativo. Pero sin embargo, pues les digo, han sido
mencionadas o rescatadas por su cercanía a lo que en realidad pasaría con un caso real. Entonces, bueno, ahora vamos a llegar a otra pregunta, perdón, y es la pregunta final. ¿Pueden los católicos ver películas de terror? Esta pues es una pregunta que por lo menos a mí siempre me ha intrigado. Pues vaya, desde pequeño creo que muchos de nosotros escuchamos eh, opiniones, escuchamos eh, observaciones de pues personas católicas o de sacerdotes, de nuestros papás, etcétera, que dicen pues cosas que tal vez a veces no entendemos, ¿no? Como que si vemos una película de terror, pues es como abrirle una puerta al mal o cosas así. Digamos que las escuchamos, pero no sabemos si es real porque no nos hemos acercado a conocer esto. Pero bueno, pues pueden ver los católicos películas de terror. Se va a responder mediante estas otras preguntas que vienen aquí. La primera, pues es ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? Ustedes ya saben que el Catecismo de la Iglesia Católica, pues es digamos, el documento que recoge la doctrina, que recoge todo lo que la Iglesia enseña. En ese libro, en este catecismo, no viene pues como una indicación o una referencia, algún comentario específicamente acerca de películas de terror. Obviamente en la Biblia tampoco viene algo exactamente sobre las películas de terror, ¿no? Porque pues en esos tiempos ni películas había. Entonces, pues no podemos encontrar una cita bíblica que nos diga eh, algo así de se condena el que vea películas de terror cada fin de semana o algo así, ¿no? O sea, no podemos saber exactamente un comentario de la Iglesia Católica en su doctrina, en su, en su enseñanza bíblica acerca de las películas de terror. Pero eh, pues hay muchas otras maneras de poder tener alguna respuesta, algún tipo de comentario. Y esto es, pues, por lo menos en internet, a través de videos, a través de, les digo, artículos de páginas católicas, pero que tenemos que estar seguros que son páginas católicas, ¿no? Páginas oficiales o blogs, pero que sean de sacerdotes reales, sacerdotes católicos, etcétera. Es decir, hay que revisar muy bien las fuentes. Y cuando vemos o investigamos un poco acerca de esto, vamos a encontrar que la respuesta a esta pregunta de si está prohibido, pues básicamente es que no. No está prohibido, ¿por qué? Porque todo cae primero en la libertad que Dios nos da, la libertad del ser humano. Nosotros pues somos libres, por eso hay pecado, ¿no? Por eso pues tenemos la capacidad de decidir, el libre albedrío. Entonces, ¿está prohibido? Pues no está prohibido porque nada está prohibido. Pero si recuerdan en la Biblia, la carta a los Corintios, eh, pues hay algunos versículos que dicen, no hay nada prohibido, pero no todo conviene. Nada está prohibido, pero no todo es edificante. Entonces, ahí está un poco la respuesta, ahí está una parte de la respuesta. ¿Está prohibido? No, pero no todo conviene, no todo es edificante, no todo es bueno, no todo te acerca a Dios. Ahora, otra pregunta, ¿es pecado? Pues por consiguiente a lo que ya dijimos, no sería pecado tal cual el ver películas de terror, sino que va a depender de lo que hagamos, con qué intención lo hagamos, de cómo usemos nuestra libertad para ver películas de terror. Existen peligros, también hay muchos peligros y pues los sacerdotes lo comentan, lo comparten.
Lo primero, pues es recordar, como ha dicho el Papa Francisco muchas veces, como te dirá cualquier sacerdote, cualquier buen sacerdote católico, que el diablo o el demonio, pues es un ser que es real, un ser que existe y un ser eh, con el que los humanos llevamos un, una lucha interna, ¿no? Es decir, bueno, contra el mal. Entonces, si el demonio es real, el demonio existe, estos peligros, al ver películas de terror, eh, se pueden presentar. Lo primero sería una sugestión. Cuando tú estás viendo una película de terror, bueno, acá vamos a regresar un poco a lo de las personalidades, ¿no? Depende también de cuál sea tu tipo de personalidad. Tal vez si eres una persona que se asusta muy fácilmente, que no soporta ver películas de terror, que no soporta escuchar temas de estos, pues tú ves una película de terror como El Conjuro o como El Exorcista y puedes llegar a sugestionarte. Es decir, puedes llegar a creer por el miedo que te provoca que eso que estás viendo te va a suceder, que eso que estás viendo es muy normal, que eso que viste en la película tal vez puede suceder en tu propia eh, comunidad, en tu propia vecindario, en tu propia casa. Esa es la sugestión y pues también es un peligro porque nos puede llevar a cosas bastante, bastante un poco oscuras, ¿no? Digamos. El ver muchas películas de terror siendo una persona que no lo soporta, que no soporta ese terror, pues te va a provocar reacciones de autosugestión bastante eh, no adecuadas. Bueno, otro de los peligros es acercarse a lo desconocido. Bueno, aquí voy a recordar un poco una escena de la película que vimos la semana pasada de El Conjuro, es El Conjuro 3. No sé si se acuerdan, la persona que era la bruja, la malvada, la villana de la película, era hija de un sacerdote católico. Y si se acuerdan cómo sucedió esto, cómo se llegó a esa situación, pues es que el sacerdote se había dedicado a investigar temas de oscurantismo, temas de espiritismo, se supone para proteger a su hija, pero al investigar tanto, al tener tanto material de ese tipo en su casa, pues su hija poco a poco fue tomando una fascinación por esos temas y es así como termina siendo pues una bruja, ¿no? O bueno, no bruja, sino una persona que practicaba ese oscurantismo, una persona que hizo un pacto con, pues, con un demonio, ¿no? Entonces, ese es el peligro también que puede tener acercarse a este tipo de películas sin saber o sin tener una base basada en la fe, bueno, una base en la fe. Es decir, yo me meto a ver películas de exorcismos, de demonios, de brujas, de maldiciones y todo esto, y no tengo mi fe bien fuerte, pues me puedo perder, ¿no? Puedo llegar a esa fascinación por lo oculto, por el espiritismo, y pues de esa manera sí se vuelve un pecado porque te acercas tú libremente al mal, al demonio, a las cosas del demonio. Y bueno, pues entonces recapitulando ya para terminar, pues recordamos todo está en la libertad. Nosotros como jóvenes católicos, en este caso pues jóvenes que ya vivimos una jornada, un encuentro con Cristo, pues sabemos que siempre es necesario seguir conociendo a Dios, pero también es necesario conocer al demonio, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a evitarlo? Y esto no quiere decir que el demonio tenga una importancia igual a la que tiene Dios, sino que simplemente es algo que debemos de conocer para no caer pues en ello, ¿no? Entonces, esta libertad, ¿cómo la vamos a usar? Ese es el tema. Eh, Tenemos que ser conscientes de lo que implica, lo que ya dijimos, las sugestiones,
el acercarse a cosas que no conocemos, el caso de la Ouija, ¿no? Vemos una película donde se juega la Ouija y nos llama la atención, que es algo muy común en los jóvenes. Pues eso es lo que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser críticos y vaya, siempre buscar un sentido útil en todo esto, en todas estas películas. Un sentido útil en favor de nuestra fe. O sea, saber basados en lo que sabemos, en lo que nos ha enseñado la iglesia, que siempre pues el bien va a vencer al mal. Y por ejemplo, esto también lo relaciono con películas de las que ya vimos, principalmente con las del Conjuro, en donde pues obviamente siempre gana el bien, pues porque es una película, ¿no? Pero también siempre gana el bien porque el bien es Dios, ¿no? Entonces, sobre todo en la película del Conjuro 3, en la última, eh, a mucha gente no le gustó, se hicieron algunos memes acerca de yo iba al cine a espantarme y terminé creyendo otra vez en el amor, ¿no? No sé si se acuerdan de esos memes, por la situación que ocurre, que básicamente pues es el amor lo que logra que Ed y Lorraine puedan vencer a esta bruja o a esta persona, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se puede sonar un poco ridículo esto de el amor venciendo al mal, o un poco de cliché, pero si lo piensan, pues el amor no es otra cosa que Dios. Entonces tiene todo el sentido que al final sea el amor, sea la bondad, sea lo bueno, lo que va a vencer al mal. Y para nosotros los católicos, pues tiene aún más sentido. De eso se trata, ¿no? Cuando yo llego a ver estas películas, esa revisión crítica que hago, basado en mi fe, pues es eso, ¿no? Es justamente que cada película de terror, o cada película de terror sobrenatural, acerca de demonios y todo esto, más que una película de miedo, es una película acerca de amor. Más que una película sobre el demonio o sobre demonios, es una película sobre Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios siempre es quien vence al final. Eh, y sí, ¿no? Les digo, tiene todo el sentido. Y pues yo les invito, les pido que si ustedes son de las personas que les gusta ver películas de terror, pues hagan esas revisiones críticas acerca de todo lo que ven, qué podemos aprender, qué de bueno podemos sacar de esas películas. Si son personas que por el contrario no les gusta ver ese tipo de películas, pues también está muy bien, ¿no? Lo que importa es saber por qué no nos gusta ver esas películas, saber cómo lo podemos eh, responder con nuestra propia fe. Y bueno, también algo muy importante para hablar de estos temas es el investigar, el informarnos bien. Lo que les decía, estar seguros de que nuestra fuente es confiable, es una fuente católica. También muy importante es recurrir a asesores espirituales, a un sacerdote que puedas tú tener una confianza de preguntarle acerca de estos temas, preguntarle si está bien ver tal película, si esta película se aleja de la realidad, si esta película está buena, si la recomienda, si es real lo que sucede ahí. eh, y bueno, en fin, un guía que nos pueda guiar en estos temas. Y pues ya como última conclusión, pues vuelvo a lo de las películas, a lo del cine en general, que podemos utilizar su contenido para aprender lo que está mal, pero también para enseñar lo bueno que podamos sacar de ellos. No solamente del cine de terror, sino de todas las películas, de todo el cine en general. Podemos aprender y podemos utilizarlos para, para enseñar, para aprender y bueno, que la fe es el arma principal para vencer al demonio y no solamente en las películas lo que sucede con las posesiones, sino en la vida real con,
cualquier tentación, con la tentación más pequeña. La fe, la oración es lo que nos va a ayudar. Y eso pues es lo que debemos o deberíamos de estar aprendiendo de las películas de terror, sobre todo en estos tiempos que son tan comunes y tan comunes entre los jóvenes. Y listo, eso sería todo el tema. Ahora vamos a ver si tienen algunas preguntas, si tienen algo que no les quedó claro o quieren comentar algo incluso relacionado con las películas que vimos. A ver, hablen.